Señoras y señores, muy buenas tardes. A nombre de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas y de la División de Contaduría, sean todos ustedes bienvenidos a este webinar Propuestas Financieras y Fiscales, Acciones frente al COVID-19. Y para dar inicio formal a este webinar, me permito nombrar a las distinguidas personalidades que nos honran con su presencia. La maestra Lorena Mayela Landeros, delegada de la Procuraduría del Contribuyente, Delegación Jalisco. Nos distingue el doctor Rodolfo Servín Gómez, expresidente del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara y académico del Doctorado de Estudios Fiscales del CUSEA. Y asimismo agradecemos la presencia del doctor Antonio Sánchez Sierra, coordinador del Doctorado de Estudios Fiscales del CUSEA, quien fungirá como moderador de este seminario. Reiteramos el saludo a todos ustedes y les mencionamos que al finalizar este webinar se leerán las preguntas e inquietudes que ustedes tengan, siempre y cuando las envíen a nuestras redes oficiales de Facebook en el chat de Livestream. Y ahora le cedo el uso de la voz al doctor Antonio Sánchez. Sí, muchas gracias, Carlos, muchas gracias. Y como me había adelantado anteriormente, pues básicamente agradecerles a todos por estar aquí presentes, en especial a nuestros invitados. Y si quisiera mencionar brevemente el currículum de la licenciada Lorena Mayela. Es licenciada en Derecho también por la Universidad de Guadalajara. Tiene una maestría también en defensa del contribuyente y ha cursado diversos diplomados y ha estado también pues, en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa como auxiliar en la segunda sala, y también estuvo en el Servicio de Administración Tributaria. Ha sido subdelegada de Prodecon en Michoacán, en Colima y en San Luis Potosí. Actualmente nos distingue siendo la delegada en Jalisco, que consideramos que es una de las plazas más fuertes y que reviste mayor importancia en el país. También nos acompaña el doctor Rodolfo Servín. Él es licenciado en Contaduría Pública, es licenciado en Derecho y doctor en Ciencias de lo Fiscal, con maestría también en Impuestos por la Universidad de Guadalajara, de reconocida y amplia trayectoria, al igual que la delegada de la licenciada Mayela, y he sido presidente del Colegio de Contadores. Hoy viene representando al colegio y sobre todo nos da mucho gusto contar con la presencia de los dos. Su servidor, el de la voz, Antonio Sánchez Sierra. Soy actualmente el coordinador del doctorado en estudios fiscales. Y sí, vamos a iniciar con un preámbulo, con un señalamiento sobre las cuestiones que están dándose en todo el mundo y pedir la opinión de nuestros invitados ante este escenario, estos contextos que nos revisten bastante importancia, sobre todo en el punto de las medidas financieras y fiscales que están desarrollando los países. Sí quiero compartir la pantalla en estos momentos para el ánimo. Bueno, ok, le pregunto al administrador de soporte CTA si ellos tienen la presentación o puedo yo compartir la pantalla, por favor. Adelante, doctor. Gracias. ¿La puedo compartir? Gracias. Perfecto. Aquí está. Un segundo. Abrimos y aquí está. Perfecto. Iniciamos y básicamente con el contenido de del derrotero que seguiremos en este webinar sobre los antecedentes financieros globales que se están dando en algunos países, principalmente los más afectados y los 7 de las naciones más desarrolladas del mundo. Las acciones que se están dando, un término de propuestas y recomendaciones y algunas medidas específicas que vamos a sugerir como Universidad de Guadalajara al comento de las opiniones de nuestros expositores también. Básicamente inicio con este comparativo donde se pueden ver los apoyos directos que se están dando a las empresas, los apoyos directos que se están dando en forma de gasto corriente, gasto de salud, que básicamente si los comparamos, bueno, Estados Unidos es el más fuerte, Alemania, China, Italia y el caso de México, que nos representa algo muy mínimo, y es aquí el punto de controversia de que sí se ocupa y es necesario que se incentive más los apoyos hacia la iniciativa privada, hacia el sector micro y pequeño empresario, y sobre todo, bajo estos contextos, sí preguntarle primeramente a la licenciada Mayela si existe actualmente algún otro contexto o apoyo
que se vayan a generar dentro de estos parámetros que se señalan en la lámina. Licenciada Mayela, le cedemos el uso de la voz. Hola, ¿qué tal? Primero quiero agradecer mucho la consideración y la invitación para participar pues en esta charla que estamos teniendo el día de hoy. La verdad es que digo, el tema del COVID ha venido a pues afectar un montón de la vida, como conocemos cotidianamente la relación en nuestra vida, impacta en temas fiscales, económicos, financieros, mercantiles, bueno, es laborales, es un sinfín de problemáticas que nos trae este tipo de contingencias. El fin jurídico protegido y al que se le está dando pues la importancia evidentemente es la salud, la protección de la salud y todos los antecedentes que vamos a platicar y que ya los platicará usted, doctor, de antecedentes internacionales y cuál es la experiencia que nos dejan otros países, creo que nos sirve a nosotros como México el tratar de adoptar aquellas medidas que resultaron exitosas, corregir aquellas medidas que en su momento pudimos criticar y que no van tan encaminadas o que bien no funcionaron en ciertos países. Vale la pena decirlo, ni los empresarios, ni los actores políticos, la verdad es que nadie tenemos respuesta a muchas de las preguntas que surgen inimaginable, que jamás pensado. Entonces, lo cierto es que toda esta experiencia que recogemos y que podemos tener de otros países, pues simplemente nos sirve como eso, como experiencia, tratar de adoptar y ajustar a nuestra realidad económica, a nuestro México, qué funciones o qué decisiones de los gobiernos han tomado y que se pueden ajustar y adaptar a nuestra realidad económica. Vamos a platicar, sí, más adelante, cuáles son las facilidades, por decirlo así, de algunas autoridades administrativas a nivel fiscal, financiero, que han tratado o que tienen como finalidad pues mitigar las consideraciones económicas de esta pandemia. Muy bien, muchísimas gracias y cedo el uso de la voz al doctor Rodolfo Servín. Y adelante, Rodolfo. Muchas gracias, doctor Antonio Sánchez Sierra, primero por la invitación. También muy satisfecho y contento de poder estar participando y compartiendo este foro con la licenciada y maestra Mayela Landeros, que su labor que hace en defensa de los contribuyentes, pues hemos podido constatar que es muy importante. Y creo que sus comentarios en esta webinar con la comunidad estudiantil de la Universidad de Guadalajara y académica también, pues van a ser de mucha utilidad. Gracias y un placer estar con ustedes dos. También un cordial saludo a toda la comunidad estudiantil, tanto académicos que nos están escuchando y viendo y a los estudiantes. Pues efectivamente yo creo que estas cifras que se mostraron ahorita por parte del material de la pantalla, pues dan testimonio de lo que se está aconteciendo en el país y en el mundo. Coincido con la parte que comentó la licenciada Mayela respecto de que el bien jurídico que debemos tutelar es la salud. Y esa ha sido una coincidencia en todos los países y en esa parte creo que estamos haciendo nuestra tarea. Pero también hay que advertir que a todos nos agarró desprevenidos. Nadie estábamos preparados para eso. Yo creo que inclusive hoy en día algunos sectores o algunos de la población no han dimensionado lo que esto implica. Es algo que nunca habíamos visto y en ese sentido, si bien la acción inmediata que se ha venido haciendo es proteger la seguridad, pero esto ha trastocado el sector económico. ¿Y ello qué implica? Una contracción económica que quizás no la hemos visto todavía o no la hemos palpado, pero es una realidad y que debemos de entender. Entonces, si bien es cierto, lo primordial, el punto número uno, es la salud pública, el segundo punto que debemos de tomar como prioritario es la salud empresarial, es decir, no dejar que las empresas mueran. Y ahí es donde vemos en las cantidades que se han destinado por otros gobiernos, que en algunos han sido cantidades muy importantes, pero eso no quiere decir que sea el mejor camino. Hay que ver y aprender, como decía la maestra Mayela, lo que se ha hecho bien, lo que se ha hecho mal. El hecho de que se hayan dado cantidades, como vemos ahí el gráfico, es abrumador, los millones de dólares que ha destinado Estados Unidos, que pues desdibujan lo que ha aplicado México, ¿no? No pintan esta gráfica. Pero hay que ver cómo se están canalizando. Podemos ver, por ejemplo,
el número de más de 6 millones de ciudadanos americanos solicitando el apoyo para ayuda de desempleo, que va a ser insuficiente estas cantidades. Entonces, no solo basta el recurso, sino cómo se canaliza. En el caso de México, me parece que nos agarra desprevenidos, nos agarra mal parados, y tenemos que hacer toda una estrategia que al día de hoy no la vemos con claridad. Nos parece que ha sido lenta. Si bien más adelante vamos a ser testigos de las acciones que se han emprendido, de la ayuda a través de microcréditos o créditos a cierto sector empresarial, pero vemos que es insuficiente. También es tan cierto es esto que el día de hoy precisamente declaraciones del presidente de la República que van a tratar de bajar más recursos o aplicar recursos nuevos mediante créditos nuevos para ayudar al sector de los taxistas, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una serie de factores que hacen diferente a nuestro país, como es el caso de la informalidad, que de alguna manera sigue siendo un rubro muy importante, que supera el 50% del comercio en México, y que de alguna manera, no porque sean informales, se tienen que dejar solos, se les tiene que apoyar también. Entonces, estamos ante un gran reto que tenemos que olvidarnos de las divisiones, de las ideologías, y creo que debemos sumar gobierno, iniciativa privada y académicos. Por eso celebro este tipo de eventos, que lo que va a hacer es, como objetivo principal, crear la conciencia en todos los actores para que busquemos, uniendo esfuerzos, el mejor mecanismo, porque en esto todos somos responsables y todos estamos siendo afectados. Entonces, me parece que tenemos que trabajar mucho en eso. Los efectos, desde mi punto de vista, de la contracción económica los vamos a empezar a ver en los próximos meses. Si bien llevamos alrededor de cerca de 60 días con este aislamiento social y que muchas empresas han cerrado, que han tenido que descansar a sus trabajadores, y ya hablaremos de esas implicaciones tanto en materia laboral como fiscal, pero ahorita quisiera poner de ejemplo, ese tipo de empresas probablemente tenían cierta alcancía, valga la expresión, o todavía traían una probabilidad de cuentas por cobrar que estaban pendientes y que han sido todavía recuperadas. Pero en los próximos meses, empresas que ya no puedan pagar, va a empezar a generar esa problemática de falta de flujo, y creo que ahí hay que centrarnos mucho en la falta de flujo o de liquidez en las empresas, que van a originar necesariamente a que empecemos a caer en incumplimiento de obligaciones. Y es ahí donde vamos a empezar a sentir la crisis, que ya es una realidad, pero va desfasada, ¿no? Me parece por eso importante que analicemos las medidas y las recomendaciones en la parte financiera, que más adelante estaremos llegando a la conclusión. Perfecto. Gracias, Rodolfo. Sí está en pantalla la presentación de PowerPoint, ¿verdad? Carlos, discúlpeme, sí se encuentra la presentación, ¿verdad? En pantalla. No. ¿No? Un segundo. Entonces déjame compartir, permítame. Perfecto. Ya está. Creo que ya quedó en pantalla. Muy bien. Una de las cuestiones que aquí ponemos en esta diapositiva es un resumen, las fuentes de lo que se está hallando, y efectivamente, ya lo mencionaron nuestros dos invitados, la segunda economía más grande del mundo, sus reservas en dólares tremendas. 3,000 billones de dólares, es decir, ellos pueden estar repartiendo 10,000 dólares por cada habitante en China durante los siguientes 3 años y no pasa nada. O sea, su economía es muy sólida, ¿sí? El ingreso per cápita, aquí se señala, los 10,000 dólares. Joan entró en cuarentena el 22 de enero, ¿sí? Y sobre todo, bueno, su comercio exterior cae un 11%, lo cual es terrible en estos términos porcentuales. Tienen un déficit de 7,000 millones de dólares en los primeros 2 meses, en comparación con el superávit del mismo periodo de 2019. Ahora, la cantidad que se está destinando, señalamos las fuentes, es el mismo gobierno chino, sus agencias chinas, y sí estamos viendo que efectivamente el problema, como ya lo señalaron nuestros invitados, pues reviste en una cuestión que al caer ese Producto Interno Bruto en esas exportaciones, cae necesariamente la caída y sobre todo la recaudación fiscal. El caso de Alemania, como se puede ver en la lámina, contempla un fondo de 600,000 millones de euros
a través del cual pues, podrá el gobierno otorgar esos préstamos. Pero lo más interesante, Alemania otorga a ser el aval de las industrias alemanas más desarrolladas, mencionamos Siemens, BMW, todo el sector automotriz, con fondos de deuda ilimitados, cosa que entendemos que el gobierno mexicano no lo puede hacer. Sin embargo, sí ha dejado y han otorgado esos beneficios que, si bien no hay ayuda directa a pequeños empresarios, sí hay ayuda indirecta a través de diferir las obligaciones fiscales. Entonces, sí han avanzado en esa situación en un punto que México debería de retomar algunas de las cuestiones. Ahora bien, en el punto de Italia, que es donde ha sido la nación más golpeada, ¿sí? Tienen un fondo de 350,000 millones de euros. Se antoja una cantidad enorme, pero sin embargo el mismo gobierno, Macri, el presidente de Italia, ha reconocido que es insuficiente para rescatar a todo el sector empresarial. Insuficiente. Entonces, con estas medidas de apoyo se dice que son insuficientes, entonces se ameritan medidas más fuertes. Si hablábamos del caso de los Estados Unidos, antes de cederle el uso de la voz a nuestros invitados nuevamente, 2.2 billones de dólares. Desde la Segunda Guerra Mundial, no había existido un fondo de apoyos tan fuerte para los Estados Unidos, ni el del 11 de septiembre, que fueron víctimas de ataques terroristas, habían ocurrido una cuestión económica tan fuerte. Recordemos el embargo árabe de 1972 al 74, que también le pegó muy duro a la economía norteamericana, pero nada como es, al grado de que hay una desesperación de esas aperturas. Y el IRS, o sea, entendemos el Servicio de Administración Tributaria de los Estados Unidos, les está haciendo llegar cheques mensuales de $1,000 a $2,000 a todas las personas, no solo al micro y pequeño empresario. Ya se emitieron deuda por estas cantidades de dinero. Entonces, de tajo, lo que mencionó el doctor Rodolfo Servín, Estados Unidos se convierte hoy por hoy en la nación más endeudada del mundo. Efectivamente, el camino no es la deuda, pero sin embargo, ¿quiénes van a ganar? Pues van a ganar ahora sí los grandes inversores, que son los acumuladores de capital en el mundo, pero se ocupa esa acumulación de dinero para volver a reactivar todos los sistemas económicos. Al reactivar esos sistemas económicos, pues es obvio que los sistemas estatales de recaudación de impuestos se van a volver a reactivar. Por lo tanto, se precisa de este tipo de ayudas. Bajo este punto comparativo, le cedo el uso de la voz a la licenciada Mayela para que nos extienda sus opiniones sobre los puntos comparativos en las medidas de apoyo gubernamentales directamente. Por favor, licenciada Mayela. Gracias. Y como lo decía ya hace un momento, la verdad es que todos estos antecedentes y toda la problemática que financieramente viven otros países que también han sido de los más afectados por el tema del COVID, hay algo muy importante que mencionó, doctor. Lo cierto es que, digo, aquí en México ni siquiera los empresarios hablan de... Ok, gracias. Adelante, Maya. Aquí es importante mencionarlo, ¿no? Estamos analizando, por ejemplo, Estados Unidos, que cada empresario va a recibir un apoyo de N cantidad de dólares, un cheque para apoyo para reactivar la economía. Y yo creo que aquí algo muy curioso y que yo no he escuchado del empresario. El empresario en México sabe hacer negocios, sabe hacer dinero. Sin embargo, lo cierto es que lejos de estar esperando la emisión de un cheque, de un apoyo económico que evidentemente servirá de alguna manera, lo cierto es que lo que solicitan o lo que el gremio empresarial pide es temas como diferir pago de impuestos, diferir algunas tramitologías y demás que son complicadas, es decir, toda la burocracia que engloba o que está alrededor siempre de todas las funciones empresariales es lo que el empresario en México está solicitando. No está solicitando como tal la emisión de un cheque, de un apoyo, dame el dinero. Digo que si bien seguramente servirá para algunos sectores de los más afectados en México, lo cierto es que
en términos generales, el empresario en México lo que busca es, perdón por decirlo así, pero la buena voluntad del gobierno, esta comunicación o esta certidumbre jurídica que al menos hemos tenido todavía pues sus zozobras o sus reservas entre el gobierno municipal, el accionar del gobierno del estado, el accionar de gobierno federal, normalmente no están guardando una sintonía. Al empresario le queda la incertidumbre de qué decisiones están tomando a nivel federal, cuáles son las decisiones que se están tomando en gobierno, en el estado. Y lo cierto es que, pues sí, tiene que ver todo esto con temas de voluntad política, seguramente, para pues tratar de aminorar o aligerar de cierta forma pues todas las implicaciones que, por ejemplo, en materia fiscal, en tratándose de la Procuraduría, vemos cómo el contribuyente pues sufre ante estas consideraciones y de por sí no es fácil pagar impuestos en este país. Lo cierto es que pues es un englomado bastante complicado. Lo cierto es que al enfrentarnos a una situación tan extraordinaria como esto, la verdad es que el empresario, la microempresa, la persona física que realiza alguna actividad, lo que pide es que los gobiernos, que las personas, las autoridades que tienen en sus manos la decisión y de hacer uso de ciertas facultades que incluso la legislación les da, pues no lo hagan, ¿no? Que sean insensibles o que no permitan aminorar eso, ni siquiera pensemos o lo pasemos al lado de recibir un cheque mensualmente como apoyo, que insisto, seguramente en algunas industrias, en algunas ramas ayudará mucho a los empresarios. Lo cierto es que pues es un tema generalizado, el tema de descansar, de aliviar de otra forma la carga fiscal y financiera que tienen los empresarios en México. Perfecto. Rodolfo, te cedemos el uso de la voz porque gran parte de todo el gremio de contadores revisten y dan la asesoría a muchas empresas. Esos empresarios, desde la opinión del Colegio de Contadores, desde la opinión muy particular de ustedes, ¿cómo ve y cómo está enfrentando estas situaciones? Gracias, doctor Antonio. Miren, definitivamente hay una situación que preocupa. Yo te diría hoy, en ya el caso particular de México, luego de ver estas comparaciones, pues lo cierto es que nos quedamos con algunas reflexiones. Y la primera reflexión, y es que preocupa, es que no solo estamos hoy, valga la expresión, con un virus, que es el famoso COVID-19, sino que estamos enfrentando un virus en nuestro país que es la falta de entendimiento. Hay una clara ruptura entre el sector empresarial y el gobierno. No se están comunicando de manera correcta. Y para afirmar lo que digo, basta con ver los hechos. Y un hecho notorio, público y reciente es declaraciones del día de hoy de la secretaria de Economía, de la doctora Nale, donde dice en la prensa, el título es, pide a empresarios no difamar. O sea, por un lado, en lugar de que estuviéramos buscando cómo enfrentar esta situación de emergencia sanitaria grave, nunca antes vista, con efectos que ni siquiera podemos medirlos con exactitud hoy en día. Vemos cómo se toman decisiones por parte de la Administración Pública Federal y cierran la inversión a las industrias limpias. Eso es un grave error, me parece. Probablemente tengan sus argumentos técnicos y jurídicos, pero me parece que no es el momento oportuno para esa decisión. Yo creo que es un error, pero suponiendo que tuvieran razón, vamos a concederles el beneficio de la duda, no es el momento ni las formas como se hicieron. Hoy, más que nunca, México va a necesitar de inversión privada, mexicana, local, pero también extranjera. ¿Qué señales les estamos mandando cuando más necesidad hay de inversión? El que decisiones como esta, y esto es de hace unos días, pero si nos vamos una semana, ni siquiera meses atrás, pues los efectos que puede producir en cuanto a las señales que mandamos al exterior y al sector empresarial, el que hayan cancelado la construcción tan avanzada que iba ya de la cervecera en Mexicali, ¿no? Por ejemplo. Y ahí pudieron poner una serie de ejemplos. Ahí están los hechos. ¿Y eso qué demuestra? Pues evidentemente que no hay una comunicación y hay un distanciamiento. Y ese es otro virus que estamos viviendo. Es otra
pandemia y emergencia que tendríamos que estar atendiendo, en lugar de estar preocupados en cómo coincidimos entre estos dos grandes sectores, que no es por ideologías, es por mandato constitucional. El artículo 25 constitucional señala claramente que es obligación del gobierno del Estado la rectoría de la economía del país, la cual la tendrá que hacer en conjunto con la iniciativa privada. Es un mandato constitucional que no se está viendo, se está malinterpretando. Otro hecho notorio es que el sector empresarial ha hecho a través de varios gremios de especialistas, donde ha participado el Colegio de Contadores y el Instituto Mexicano de Contadores, y también agrupaciones de abogados y de especialistas, arquitectos, ingenieros, mercadólogos, donde hacen una propuesta de 68 puntos para salir adelante y donde no ha sido atendida. Más, al principio por lo menos se recibía al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que representa a nivel nacional al mayor número de empresarios. Se recibía en Palacio por el presidente. Si bien nunca hubo un efecto concreto de esas reuniones, pero hoy que se presenta un plan contracíclico, bien estudiado, bien formulado, con 68 opciones, que de esas pudieran haber adoptado 2, 3, 10, 20, las 68. ¿Y cuál es la respuesta? Que lo vean con el secretario y les dan fecha para verlo con el secretario de Economía o el secretario de Hacienda. Entonces, ahí están estos elementos a los que me refiero. Entonces, estamos enfrentando otro virus que también nos está acechando. Esa falta de comunión, de información, de comunicación, y que desafortunadamente vemos que hay un distanciamiento, hay una ruptura con el empresario. Y entendemos las ideologías y el cambio de gobierno y el rompimiento de paradigmas. Y eso no está mal, pero me parece que hoy esas diferencias se tendrían que dejar a un lado, ver cómo sumamos y ya en todo caso después retomar esas diferencias. Concluyo con el siguiente comentario. Me parece también muy desatinado el hecho de que en los acuerdos que se han venido publicando, que han sido bastantes, que eso también crea confusión y eso es evidencia de que se está improvisando, de que no hay una estrategia clara y concreta, y porque luego un acuerdo contradice el otro o un acuerdo deja sin efecto lo que se había dicho, y eso también es preocupante. Pero en ese proceso, en toda serie de acuerdos, es evidente que se le está dando prioridad en los puntos de los acuerdos que se tomaron, que se dieron a conocer en el Diario Oficial de la Federación de cómo salir adelante. Se le da la prioridad a los programas sociales, se enlistan 38 programas sociales y se ponen como prioritarios dentro de esos programas sociales las grandes obras que trae esta administración. No decimos que no se hagan, pero se ha levantado la voz por parte del sector empresarial en reiteradas ocasiones en el sentido de decir, todos esos recursos que tienes presupuestados para el Tren Maya, para Dos Bocas, para el aeropuerto de Felipe Ángeles, y otros más, en total 4 proyectos concretamente, la refinería, suspéndelos, no que los clausures, no que los abandones, no que te olvides de ese programa que ha sido una de las obras que más se están defendiendo en nuestra transición, sino suspende el presupuesto destinado en 2020 para esas obras y destínalo, porque es evidente que faltan recursos. Y eso sería congruente con la política que se está tomando, que es no endeudarse. Ahí están los recursos, ahí está el presupuesto, sí lo puedes reorientar, están las condiciones tanto jurídicas como presupuestales para hacerlo. Y hemos tenido que llegar a la necesidad de que algunos se vayan vía amparo para exigir esto. Y afortunadamente va caminando el amparo. Hoy en día hay una suspensión provisional en ese sentido. Sin embargo, vemos que hay oídos sordos a una necesidad legítima y que no atenta en sentido estricto contra la ideología y los proyectos de este gobierno. Simplemente es aplazarlos un año. Eso se pudiera hacer y que es otra vez una evidencia de que no hay esa comunión, hay una ruptura. Y eso es lo que vemos nosotros que día a día atendemos a diversos empresarios y también vemos, y con esto ahora sí termino un comentario, mucha preocupación, mucha incertidumbre
y algunos ya pensando en cómo desinvertir, cómo cerrar su negocio de la mejor manera que más convenga. Siempre buscando, por lo menos ahorita, dar prioridad a los trabajadores. Porque ahorita todavía se puede. No lo sé si los siguientes meses lo vayan a poder. Pero eso es lo que vemos, doctor Antonio. Perfecto. Bueno, agradeciéndoles ahorita el comentario en esta fase y vamos a avanzar para analizar las cuestiones de lo que está haciendo el gobierno mexicano, los puntos que el doctor Servián nos adelantó, la licenciada Mayela. Y este es un punto muy controversial. Efectivamente, bien lo refiere la maestra Mayela, en el sentido de que el empresario mexicano no está esperando un cheque. Lo refuerza la opinión del doctor Servín, no está esperando apoyos porque básicamente la mayoría de empresarios jamás han recibido, en la mayoría de los casos, salvo algunas cuestiones muy excepcionales, apoyos directos del gobierno. Estos son los puntos que desde el Ejecutivo, desde el presidente de la República, se plasmaron como líneas de reactivación económica, los cuales contrastan mucho con las situaciones del entorno global, en el caso del petróleo. Se le apuesta a una mayor inversión pública en programas sociales, bajo el parámetro de que los programas sociales dependen necesariamente que exista una adecuada recaudación para dentro de ese presupuesto de egresos se asignen esas partidas presupuestales. El apoyo a pequeños negocios de empresas familiares del sector formal e informal, cosa que también se comentó, pero ahorita vamos a abundar un poco más sobre de veras el formal del informal. ¿Cuál es la diferencia? Pues que uno sí asume obligatoria y necesariamente todos sus compromisos, ahora sí tributarios, y el informal no asume y evade, y sin embargo, como ya se lo señaló el doctor Servín, hay que apoyarlo, también son mexicanos. No aumentar los precios del combustible ni de impuestos, cosa que está contrastando con las políticas de bien fiscalizar a los esquemas de plataformas electrónicas, pero se le olvidó a nuestros legisladores que extraterritorialmente las leyes no pueden ir a fiscalizar una plataforma electrónica que se encuentra en un paraíso fiscal o en otro país. Por consiguiente, al que preste el servicio es al que se le retiene IVA, se le retiene renta, y en realidad ese costo fiscal se le recarga al consumidor, que lo hemos analizado en múltiples estudios. Aumentar la producción de gasolina a 400,000 barriles adicionales, cuando la OPEP y Rusia obligan y casi nos expulsan de la OPEP por estas situaciones de que no entendió que hay que disminuir esa producción petrolera toda vez que el mercado está saturado. Actualmente nuestros buques cisterna cargados de petróleo están parados en el Golfo de México porque no hay comprador. Extraer el petróleo nos cuesta $14, cuando el precio ahorita, en estos días, no llega en la última alza que tuvo a $25. Entonces nos está costando el almacenaje por no haber hecho este recorte en tiempo. Nuevamente, a partir de otros mayores inversiones en programas sociales, es la ampliación de los existentes, construcción de caminos. Hablan de regreso de IVA y ahorita en ese regreso de IVA vamos a preguntarle a la licenciada Mayela cómo está operando el retardo en las devoluciones de impuestos en las declaraciones anuales, lo cual ha sido muy preocupante. Que esté asegurado el abasto de energía eléctrica, ya lo mencionó el doctor Servín, yendo en contra de lo ratificado por el protocolo de Kioto y por acuerdo de París, en donde a México le corresponde disminuir la emisión de gases de efecto invernadero en un 2%. El apostar a energías limpias es generar en lugar de un Pemex, un Limpiamex, que es energías limpias, porque México tiene desiertos, tiene aire, tiene agua que nos va a generar energías limpias en los siguientes 100 años, y no con una visión un poco retrógrada de volver al combustóleo, que es petróleo de pésima calidad, o bien, como por ahí un senador Tijerilla, que le apuesta más a con el carbón seguir produciendo más gases de efecto invernadero. México no solo incumple en los aspectos de energías limpias,
sino en el aspecto de alejar al inversionista y esos estímulos fiscales que se contemplan en la ley del impuesto sobre la renta por echar a andar productos de energía limpia se ven empantanados. Otros, hay 10,000 millones de dólares extras de fideicomisos cancelados, lo cual contraviene con el punto 1 de programas sociales para los cuales se crearon fideicomisos públicos. Entonces, de ser así, también habría que cancelar esos programas de corte electoral que se tienen. Ahora bien, un programa de inversión pública, privada y social para el sector energético. Sí, ya vimos los decretos donde se anuncian en el Diario Oficial de la Federación que se les permite depreciación acelerada, pero a las empresas que inviertan en extracción de petróleo, cuando actualmente ya no es rentable. Estos créditos y sobre todo el punto medular, a México tiene listo por el Fondo Monetario Internacional un crédito de hasta 61,000 millones de dólares, cuando el presidente ha dicho que no pretenden endeudar a México. ¿Será posible? ¿Sí? Entonces, bajo este parámetro, le cedo el uso de la voz a la maestra Mayela al efecto de que de los puntos fiscales o de los puntos en que tienen que ver directamente con su dependencia, nos señale cuáles son los caminos a seguir. Licenciada Mayela, adelante. Y muchas gracias. De este punto quisiera tomar varios apartados que creo que son esenciales. Entre ellos, digo, la experiencia como Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. La verdad es que desde la existencia de esta Procuraduría hemos conocido y el tema de temas siempre ha sido la devolución de impuestos. Mayúsculamente tratándose de IVA, ¿no? Recientemente la Procuraduría, en su papel y función, ha elevado ya una propuesta ante el Servicio de Administración Tributaria justamente por eso, en tratar de acelerar las devoluciones de IVA, lo que somos convencidos que aliviará o inyectará el flujo de efectivo que requieren nuestros empresarios. Normalmente, y conforme al artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, las solicitudes o los trámites de devolución tienen un plazo de respuesta de 40 días hábiles, lo cual puede variar si la autoridad realiza algún requerimiento de información adicional o no. Lo cierto es que la mayoría, lamentablemente, de estos casos, pues sabemos que la autoridad pues no se apega a este plazo, los 40 días hábiles. Ahora también traigo a colación el tema de la reforma fiscal que vino a eliminar la compensación universal de impuestos, ¿no? Si bien ya lo veníamos padeciendo del 2019 con el tema de la Ley de Ingresos de la Federación, en la reforma fiscal pues simplemente se elimina la facilidad del contribuyente de la compensación de sus contribuciones, lo cual viene a hacer más complicado el terreno para el empresario, ¿no? Y que en estos tiempos de pandemia y con todas estas situaciones, pues seguramente el que pudiéramos optar por una compensación de impuestos, pues aliviaría la carga tributaria del contribuyente. ¿Por qué digo que se agravó más esta situación ante la eliminación de la compensación universal? Pues simplemente porque muchas empresas de la industria alimenticia, de importación y demás que tienen que ver con el pago de IVA, pues antes podían compensar los impuestos a cargo, ejemplo ISR, con IVA. Ahora simplemente se ven obligadas a presentar una solicitud de devolución que sabemos que no puede ser resuelta en los 40 días. Lo cierto es que también la autoridad ha estado trabajando en esto. Sin embargo, la experiencia que tenemos pues nos dice que si antes la autoridad no podía apegarse a estos plazos legales de los 40 días hábiles, pues ahora menos, ¿no? Porque sabemos que sigue trabajando con menos personal derivado del recorte que sucedió hace varios meses, y ahora, porque todas estas empresas que podían acceder a la figura de la compensación, pues simplemente tienen que presentar sus declaraciones y solicitudes de devolución, lo cual pues incrementa la carga de trabajo y la carga administrativa del Servicio de Administración Tributaria, y que no solamente afecta a estas empresas, sino todas las empresas que venían ya solicitando la devolución del pago de sus impuestos, ¿no? Elevamos esta propuesta ya al Servicio de Administración Tributaria y proponemos como Procuraduría que la autoridad resuelva las solicitudes de devolución en el plazo de 15 días.
evidentemente cumpliendo pues ciertos requisitos los contribuyentes que no son pues nada complicados. Creo que cualquier contribuyente puede cumplirlos. La verdad es que el empresario pues tiene la intención de cumplir y cumplir puntualmente con sus obligaciones fiscales. Lo cierto es que pues viene a complicar esta situación o este panorama que vivimos actualmente. La devolución de IVA, digo, todas las propuestas son importantes, son esenciales. Sin embargo, lo cierto es que es más importante y es más esencial que todas estas propuestas, incluso ya lo decía por aquí el doctor Servín de este documento de las 68 ideas para México, tienen muchas y muy buenas propuestas. Sin embargo, pues simplemente se necesita pues voluntad política y más que la propuesta se necesita el accionar, todo el embadaje que va pues aparejado con estas propuestas. Esperemos recibir una respuesta pronto por parte del Servicio de Administración Tributaria y al menos pues dar esa buena noticia, ¿no? Que el Servicio de Administración Tributaria pues procure que las devoluciones de impuestos se hagan de manera pronta, porque esto pues ayudará a reactivar la economía, a inyectar el flujo de efectivo que requieren las empresas para seguir adelante, ¿no? También comento otra parte que se está haciendo en el plano fiscal federal. Digo, sabemos que se emitió el 12 de mayo la primera modificación a la resolución miscelánea y que esta resolución pues trae ciertas modificaciones o cierta suspensión de plazos. No es el caso ni tampoco el tema de platicar de aquellas recovecos o aquellas problemáticas que también pudieran presentarse. Muchos abogados también fiscalistas lo han dicho, simplemente fue plazos de auditorías. Si no nos ayuda esa regla, plazos ya iniciadas, lo cierto es que también se dice que se va de facultades de comprobación. Yo creo que al menos a partir del 12 de mayo, de facultades de fiscalización del ocúpate y preocúpate por todos los efectos económicos y fiscales que tiene pues esta pandemia. Es una buena noticia. Se suspende también el plazo para la presentación del recurso de revocación. Creo que aquí pues al margen valdría la pena también hacer un pequeño comentario. Lo decía yo al principio, el fin jurídico protegido, el distanciamiento social y todas estas campañas que hemos adoptado es justamente para eso, para proteger la salud. Sin embargo, también hemos dejado de lado ciertos derechos, ¿no? Como es el derecho a la defensa ante el cierre de los tribunales, del Poder Judicial, del Tribunal Fiscal. Pues eso significó, digo, ahorita ya estamos trabajando con guardias, y lo cual nos da mucho gusto para casos excepcionales y urgentes. Sin embargo, lo cierto es que ante esta línea del gobierno federal de considerar la recaudación de impuestos o la recaudación fiscal como una actividad esencial, sabemos que el Servicio de Administración Tributaria siguió realizando sus facultades, siguió imponiendo multas, cancelando certificado de sello digital, facultades de comprobación. Lo siguió haciendo hasta el 12 de mayo que sale esta facilidad administrativa. Lo cierto es que pues la violación de derechos del contribuyente en toda esta pandemia pues siguió latente, ¿no? Siguió estando en riesgo, y pues ante el cierre de los tribunales, pues con lo único que se quedó el contribuyente, pues lamentablemente o afortunadamente, fue los medios alternativos de solución, que básicamente pues son los que promueve y los que facilita la Procuraduría, que tuvimos también que realizar pues ciertas modificaciones a la forma normal de trabajo, la relación con las autoridades de manera personal y demás. Tuvimos que cambiar ciertas cuestiones, pero seguimos pues haciendo frente a todas estas problemáticas de los contribuyentes. Entonces, creo también que en materia fiscal, si bien se han dado ciertas facilidades para el empresario, tratándose del IMSS, del Infonavit, también estos organismos fiscales autónomos tienen por ahí ciertos acuerdos en donde permiten al contribuyente prorrogar o aplazar el pago de las cuotas con ciertas facilidades, sin necesidad de exhibir garantía de interés fiscal, que también es una tramitología complicada. Entonces, creo que si bien hay ciertos apoyos, pues hace falta
Uno esencial, que en mi consideración pues sería muy buena noticia que el SAT nos diga que va a devolver a los empresarios en corto tiempo las devoluciones de IVA, ¿no? Eso inyectaría el flujo de efectivo y reactivaría o ayudaría a reactivar la actividad económica de las empresas. Muy bien. Maestra Mayela, gracias. Le voy a ceder el uso de la voz al doctor Servino. Adelante, Rodolfo. Ok, ya Perdón. Primero quiero reconocer la puntualidad con la que se condujo la maestra Mayela ahorita. Creo que fue muy contundente. Ya no tendría mucho que agregar más que coincidir con ella, que hoy lo que tenemos que buscar, y advirtiendo lo que dijimos al principio en este foro, cualquier acción que se tome va a ser insuficiente, porque los efectos van a ser muy grandes. Entonces, lo que se ha hecho hasta ahorita, estos comentarios que hizo la maestra Mayela, muy puntuales, si bien ayudan en parte, pero me parece que donde tenemos que enfocarnos, los diferentes sectores, en este caso particular, esto sí sería una responsabilidad que le toca al gobierno, es en crear los mecanismos que la misma ley nos da para efecto de que los contribuyentes puedan tener en la medida de lo posible mayor liquidez, mayor flujo, porque solo con flujo les va a permitir resarcir los efectos nocivos que esta contracción económica va a traer. Y sin duda, uno de los más importantes son los dos que ya dijo atinadamente, la devolución inmediata de saldos a favor de IVA y el permitir la compensación. Sé que puede ser un tema muy controvertido porque se acaba de modificar, pero pudiera ser de manera temporal, inclusive mediante reglas de miscelánea, y hasta el 31 de diciembre, o incluso voy más allá, si se quiere ser muy selectivo, a las empresas de los sectores más afectados, como puede ser el sector turismo, las aerolíneas, van a tener un impacto fenomenal las aerolíneas, o también al sector de las empresas que se han considerado no esenciales y que tienen una afectación mayor, evidentemente, porque quizás no hubiera una justificación o una misma justificación para una empresa que por sus funciones, por sus actividades, calificó como esencial y sigue operando. Sí se va a ver mermado porque no va a haber la misma capacidad económica en los sectores de la población y en los sectores económicos, pero sin embargo siguen trabajando. Bueno, pues si quiero ser selectivo, por lo menos permitirme ante una regla de manera transitoria la compensación universal. Pero ante la situación de que no se ha dado esos caminos, de que el gobierno no ha tenido esa sensibilidad y no ha cedido, pues ¿qué le queda al contribuyente? Tampoco se puede quedar de brazos cruzados. Y es ahí donde me refería a que si partimos de que lo que más tengo que buscar y en lo que tengo que concentrarme desde el punto de vista fiscal es buscar cualquier mecanismo que la misma ley me permita para obtener liquidez en medida de lo posible, pues entonces tengo que voltear a ver lo que ya hay, lo que ya me dio el legislador en el pasado que está en la ley. Entre otras, por ejemplo, el pago provisional, que ahorita me puede traer una situación de flujo, que si yo pudiera diferir o disminuir ese pago provisional, ese flujo lo pudiera concentrar en una necesidad más prioritaria. Bueno, recordarle a los contribuyentes que existe el mecanismo para una reducción de los pagos provisionales y eso ya está, no hay que esperar que no lo den. Si bien es hasta la segunda mitad del ejercicio, pues estamos hablando de mes y medio, ¿no? Entonces, ahí hay alternativas que ya están en la ley y que podemos utilizar para tratar de generar mayor flujo. Y también recordar que tenemos una deducción autorizada que tiene que ver con la pérdida de bienes, la pérdida que sufra el contribuyente en caso de fuerza mayor, caso fortuito, fuerza mayor. Pues aquí debemos de atender de que si yo tengo una pérdida y que pueda justificar, documentar derivado de este caso fortuito, fuerza mayor, que para los efectos jurídicos lo que estamos viendo es fuerza mayor, pero no por el solo hecho de que estemos en una situación de fuerza mayor ya de facto en automático genero pérdida. No en todos los casos se tendrá que generar. Entonces ahí tengo esa deducción autorizada. Probablemente el hecho de que algunos clientes o cuentas por cobrar caigan en incumplimiento derivado de toda esta situación económica, pues eso puede generar también una deducción por cuentas incobrables, que también hay reglas, requisitos, y si caigo en esas hipótesis, pues es una
norma vigente que ahí está, y eso me va a permitir bajar mi base para el pago del tributo de manera correcta, en estricto apego a las disposiciones fiscales, y eso me puede generar mayor flujo. Y ahí pudiéramos generar una serie de comentarios de normas que ya existen, que no hay que esperar que se haga una modificación, y yo volveré a insistir en el 39, fracción primera del Código Fiscal de la Federación, que le faculta al Ejecutivo para que en casos de epidemias condone impuestos, haga exenciones. Y ojo, los empresarios no han pedido eso, no han pedido condonación ni exención, pero también faculta este artículo, esta fracción primera al Ejecutivo, para que autorice prórrogas en los pagos de impuestos. No te voy a dejar de pagar el impuesto, pero dame una prórroga, porque hoy ese recurso lo necesito para salvaguardar la empresa y los trabajadores. Por una parte, mediante los acuerdos, se le ha pedido o exigido inclusive a los empresarios, no cierres, o mejor dicho, no cierres tu planta productiva. Es decir, no despidas a tus trabajadores, manténlos, sígueles pagando, pero no eres actividad esencial, cierra. ¿Dónde va a haber recursos para pagarle a los trabajadores que me estás pidiendo? Bueno, dame ese mecanismo que ya está en la ley. No estamos pidiendo que se formule una reforma. Ya está ahí, es nada más aplicarlo. Y parece que esa parte se ha malentendido, no se ha querido escuchar, en el sentido de que se establece una manera tajante, no a la condonación de impuestos, no a la exención, pero no se está pidiendo eso. Máxime que hay que recordar que el 5 de marzo se publicó una reforma al 28 constitucional donde se prohíben ya las condonaciones y las exenciones de impuestos en los términos que fije la ley, que también ahí habrá algunos asuntos que sigue operando una condonación o exención. Pero más allá de eso no es lo que se pide. Yo creo que hoy el prorrogar el pago provisional o diferirlo vendría a ayudar, aunado a lo que ya se comentó de las devoluciones inmediatas y, por supuesto, de la compensación universal. Creo que esos son temas que siguen pendientes, pero tampoco hay que esperarnos a que el Ejecutivo reaccione. Yo insistiría en esto. Hay que ver de las normas que ya están vigentes, cuáles puedo aplicar de manera muy puntual, donde yo pueda lograr la posibilidad de poder tener esa ventaja de generar mayor flujo efectivo. Hoy, esa debe ser una prioridad. Además de hacer negocio, como es la prioridad de las empresas, hoy más allá de eso creo que se debe poner en un segundo término y la prioridad es la subsistencia. Y si eso implica que tenga que dejar de ganar o reducir mis utilidades para salvar mi empresa, yo creo que en ese sentido deberíamos de alinearnos y la materia fiscal hay elementos, hay artículos, hay disposiciones que me ayuden a lograr ese objetivo. Excelente. Rodolfo, excelente. Excelente en el punto del tema de la condonación, que fue, si no recuerdo, publicado en marzo, donde jamás vislumbraron la posibilidad y le dieron un ataque político en el sentido de que México se perdonaban los impuestos a diestra y siniestra, cuando hay que recordar por qué se dejaron y por qué el 39 facultaba ahora sí al Ejecutivo en determinados casos de tragedia o de pandemias a otorgar esas exenciones, diferir los impuestos, y ya lo hemos dicho, herramientas legales se tienen, sin embargo ha faltado la voluntad política. Y recuerdo lo del 42 bis de la Ley Federal del Trabajo, concatenado con el 427, 429 y el artículo 900, que habla de cambiar, ahora sí, las situaciones de las condiciones económicas de las relaciones laborales cuando exista imposibilidad material para obtener los recursos como se venían generando. Ahora bien, adentrándonos un poco, a ver, vamos a checar aquí para adelantar esto, perdón. Ok, esta es la estructura fiscal que presenta actualmente México. Estos son en cuestión de ingresos fiscales, ingresos tributarios, a esto se refiere. Y pues tenemos, como ya lo señaló la licenciada Mayela, el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, el IEPS, los impuestos al comercio exterior. En las cuestiones de seguridad social, estas aportaciones que tampoco
el Instituto Mexicano del Seguro Social pues ha otorgado, salvo el programa de diferir los impuestos, pero cobrando intereses. Entonces, ese interés al 2% anual, el financiamiento de diferir los pagos de seguridad social del seguro del Instituto Mexicano. Entonces, no hay realmente una estructura donde se deje, ahora sí, libres de esas cargas impositivas que son actualización y recargos, por esto. Renta, ya lo mencionó la licenciada Mayela, es indispensable que también empresas que no alcanzaron a presentar su declaración anual, pues porque sencillamente van sobre el flujo directo. Hay empresas que sí son muy solventes, sus estados financieros muestran una solvencia invertida en sus inventarios, pero no con liquidez, y desafortunadamente se refieren mucho a la liquidez para hacer frente a todo tipo de obligaciones. Los gobiernos de los estados, en el caso de Jalisco, como impuestos sobre nómina, hospedaje, por honorarios, vehículos, tenencia, otros pagos de derechos, pues por más que apoyen, no tiene el mismo. Los impuestos municipales, pues sí, algunos municipios en el país han dicho, órale, los apoyamos, pero no se ha dado con ese alcance económico que impacte en el bolsillo o que el empresario pueda diferir estas cargas fiscales. Entonces, bajo este contexto anterior, la Ley de Coordinación Fiscal, que ha sido ampliamente sostenida en debate, al caso de que Jalisco amenazó, si lo podemos decir así, con buscar un nuevo pacto fiscal para México. ¿Por qué? Hay hasta cierto punto, y existe razón sobrada de los estados que más aportan al Producto Interno Bruto de México. Vamos a mencionar el caso Jalisco, el caso Nuevo León, el caso Sonora, Sinaloa, el Estado de México, Coahuila, Baja California Norte, Sur, que en aspectos de IVA de cada peso que aportan, la federación les regresa un promedio entre 29 y 35 centavos. De renta, cada peso que aportan, pues se les viene regresando menos de 28 centavos. Esta desigualdad les ha restringido y contraído las finanzas, ahora sí, de estos estados para hacer frente a sus propios programas de desarrollo y gasto público. Bajo este parámetro, entendemos que de los 2.457 municipios, hay municipios que ni siquiera generan su gasto corriente, y ponemos el caso de Oaxaca. Hay municipios que entonces el gobierno federal, pues con esas 22 secretarías, esos 32 estados y ese presupuesto de egreso de casi 6 billones de pesos, que es el segundo más grande de América Latina, jamás se pensó que se pudiera atender una contingencia de este tamaño. Entonces, sí coincidimos en algunas posiciones con el gobierno federal en el sentido de que se tiene que reestructurar ahora sí los egresos de la federación y los egresos de los estados, y sí se va a tener que recurrir necesariamente a deuda. Bajo este contexto, sí, les vamos a preguntar a nuestros invitados sus opiniones sobre la cuestión de opinión de los gobiernos de reestructurar esta ley de coordinación fiscal, y si realmente, en la opinión de ustedes, se está dando una afectación al grado, como lo señaló el gobernador de Jalisco, de que le están escatimando recursos para hacer frente al gasto que le corresponde como Estado. Cedo la palabra a la maestra Mayela. Adelante, maestra. Gracias. Definitivamente sigue siendo un tema importante el tema de la Ley de Coordinación Fiscal. Varias manifestaciones del gobernador, tanto de Jalisco como de Nuevo León, en seguir formando parte del pacto fiscal. Sin embargo, yo siento que esto debe ser muy bien analizado, se debe tener pues todo el conocimiento de todo el bagaje legislativo y de todos los dineros. Sin embargo, creo que para efectos de una propuesta en este sentido, tratando de contener el tema del COVID-19, no sería un buen momento
platicar sobre este tema o tomar una decisión por parte de los estados, abordar este tema en plena contingencia. Creo que tendría que ser un tema que, si bien es de suma trascendencia, a lo mejor no es necesario abordarlo en pleno COVID, ¿no? Creo que son temas relevantes, pero no sería adecuado en mi consideración y punto de vista tocar un tema tan importante como este en medio de una contingencia que sabemos que no tenemos todas las respuestas, ¿no? Y que seguramente pues tiene que ver con los dineros, con la forma en que los gobiernos solventan y apoyan todos los sistemas sociales y demás. Lo cierto es que creo que tiene que hacerse un estudio, y más aún con todos los estragos y todas las consecuencias que generará, que todavía no podemos ni siquiera imaginarlas y cuantificarlas, porque creo que viene lo más complicado en términos económicos. Apenas vamos a ser testigos de toda la cadena que se va a desatar de los estragos económicos. Esa sería mi opinión. Es un tema bastante relevante que tendrá que ser analizado, pero sí creo que no es un tema prioritario analizarlo en temas de una pandemia como la que atravesamos. Sí, muchas gracias, maestra. Rodolfo, la opinión desde Sí, la mira, óptica de la contaduría pública. sí, este tema me parece que es un tema bastante complejo. Se tiene que analizar con mucho detenimiento, mayor profundidad. Lo que sí estoy cierto es que requiere de manera inmediata una revisión, porque las condiciones cuando se estatuyó esta ley de coordinación fiscal, estos convenios de adhesión de los estados con el gobierno federal a efecto de tener las participaciones federales, hay que recordar, ello implica que renuncias a tu potestad tributaria estatal, es decir, que no vas a poder gravar impuestos locales en tanto tú vas a recibir una participación. ¿Ello qué implica monetariamente hablando? Pues que el presupuesto de ingresos de los gobiernos de los estados, de las entidades federativas, prácticamente dependen al 90% de las participaciones federales. Eso ha ocasionado a lo largo de los años que algunos gobiernos estatales se hagan ineficientes en cuanto a su recaudación de sus impuestos locales, los pocos que se les permite al amparo de esta ley de coordinación. Entonces, las condiciones evidentemente han cambiado. Sí requiere una revisión, se tienen que adecuar a los nuevos momentos los parámetros de distribución, porque hoy la mayor inconformidad de algunos son los que sí son productivos, y cuando miden cuánto se produce en Jalisco, se va a la federación y cuánto me regresas, cuánto se produce en Nuevo León, en Tamaulipas y Coahuila, que son los 4 estados que han estado levantando la mano, es indudable que se tiene que revisar. Pero me parece que irnos al extremo de salirnos, abandonar, también puede poner en una situación de riesgo a los estados, porque no es lo más viable. ¿Por qué? Porque ello implicaría entonces a generar tus propios impuestos y probablemente tendríamos esquemas de tributación similares a Estados Unidos, donde hay duplicidad de impuestos. Impuesto a las ganancias, entiendas, impuesto sobre la renta estatal, pero también un impuesto sobre la renta federal, es decir, prevalece el federal y establecer un impuesto estatal. Yo creo que lo que se tiene que hacer sí es revisarlo, eso es inminente, y esta pandemia como que aumentó la necesidad, pero también me parece que no es el momento oportuno. Sí es una necesidad imperiosa para los estados, pero hay que esperar. Pero sí es muy complejo, no es un tema sencillo, y qué bueno que se está tocando ya para que se empiece en el momento que sea oportuno. Coincido que no es oportuno en este momento, pero que sí se tiene que atender. Excelente, muy, muy propias y con mucho aporte los comentarios, en el sentido de que se coincide, algunos otros especialistas le dan el punto de razón a los gobiernos estatales en el sentido de que no es el mejor momento. Por ahí algún especialista hace el señalamiento de que a Jalisco abandonar el pacto federal en estos momentos tendría una transición de aproximadamente 10 años. No es viable de momento, pero sí es viable exigir un mejor trato financiero hacia la federación. Esto generará una línea de investigación para la maestría, el doctorado, tanto en finanzas, en impuestos, al efecto de estudiar la posibilidad de una nueva ley de coordinación fiscal y de una nueva distribución de este pacto. Bueno, pues
pues ya casi como preámbulo vamos a pasar a las recomendaciones. Me voy a permitir ponerlas en pantalla, que les vamos a hacer estas propuestas y vamos a pedirles a ustedes sus opiniones para los ciudadanos, rápidamente, los ahorros, los presupuestos, la información sobre las facilidades que otorgan bancos y acreedores, diferir pagos de deudas, no realizar compras de pánico, reciclar, solidaridad social, préstamos, donación y consumo de bienes de economías locales para ciudadanos. Para empresarios, realizar un estado de origen y aplicación de recursos para medir la capacidad real de liquidez. Estas propuestas fueron elaboradas por los académicos de la División Contaduría del Departamento de Impuestos, Contabilidad, Finanzas, académicos también de la Maestría en Finanzas, en Impuestos y del DEFIS. En términos generales, obviamente, así como realizar un plan de contingencia financiera para diferir pagos a proveedores, negociar con los trabajadores sobre la contingencia sanitaria, buscando conservar las fuentes de empleo, buscar apoyos financieros de los gobiernos. Recordemos que Jalisco, el municipio de Guadalajara, en el caso de Jalisco, y los pocos apoyos que pudiera dar el gobierno federal existen, utilizar esquemas de diferir la seguridad social y bajo principios de ética social y empresarial no acaparar apoyos, porque y los mexicanos somos medio especiales en esta situación. Por último, las propuestas para los gobiernos, permitir a los empresarios diferir el pago de impuestos, otorgar créditos a la micro y pequeño empresario a tasas muy bajas, gestionar créditos en banca de desarrollo a 10 años, reducción de gasto público en áreas no prioritarias, que ya lo habían señalado ambos invitados, ética tributaria y transparencia en el gasto público, que en rendición de cuentas todos los gobiernos tienen un pasivo hacia la sociedad. No han sido muy claros la transparencia del gasto. Solidaridad social, utilizando en la medida de lo posible proveedores nacionales, fortalecer el programa para diferir los pagos de vivienda y la reestructuración y facilidad en pagos en sus esquemas tributarios y permitir que municipios y estados tengan más autonomía fiscal y financiera. De los modelos de propuestas que aquí ponemos, sí quisiera pedir la opinión primeramente a la licenciada Mayela en los 3 ámbitos de las propuestas que presentamos. Licenciada, le cedo el uso de la voz. Gracias. Con las propuestas, son propuestas, muy buenas propuestas, y aquí vale la pena hacer la diferencia, ¿no? Porque creo que este también es un reto. No solamente son propuestas para los gobiernos, sino que incluso estas propuestas van desde casa, ¿no? ¿Qué hacer en casa? Aquel empresario, si yo necesito, porque viene el estira y afloja, ¿no? Necesito liquidez, necesito inyectar dinero a mi negocio para poder cumplir con todas las obligaciones mercantiles, sociales, laborales, fiscales que tengo, pero también de cierta medida con mis proveedores ser flexible, que creo que eso también es importante. Entonces, es muy, muy importante iniciar desde casa, ¿no? Porque como lo decíamos al principio, pues esta contingencia, esta situación extraordinaria nos pone a prueba, no tenemos todas las respuestas. Lo que sí es cierto, necesitamos unidad, responsabilidad, la responsabilidad de que a cada uno nos toca en la trinchera o en el lugar donde nos desempeñamos. Y creo que también es de suma trascendencia todas estas propuestas que se están haciendo a los gobiernos, si bien algunas de estas ya las vemos materializadas, no tal vez como nos gustaría, pero de cierta forma van incluyéndose en propuestas para facilitar o aliviar la carga. Aquí aprovecho para tomar el comentario que viene hacia el doctor Rodolfo. Es cierto, el embadaje de la ley, de la legislación actual, ya tiene ciertos beneficios que el empresario, que el contribuyente, que la persona física puede hacer uso de esos mecanismos, y que creo que aquí también valdría la pena como una propuesta para los empresarios acercarse a especialistas en materia fiscal, a especialistas, a contadores, a la Procuraduría, para saber. No vamos a encontrar un traje a la medida, pero lo cierto es que en toda esta legislación, decía yo al principio, pagar impuestos en este país es complicado, hay que saberse el código, impuestos sobre la renta, IVA, resolución miscelánea, criterios no vinculativos, la jurisprudencia de la Corte, bueno, en fin, es algo muy complicado. Lo cierto es que este país, gracias a contadores tan profesionales y tan brillantes, que aquí tenemos el ejemplo del doctor Rodolfo, de todos los empresarios que están
también al pendiente. Jalisco es una de las, pues de los estados que más importancia le dan a estos temas fiscales. Jalisco a nivel nacional, en tratándose de Procuraduría, absorbe los temas más interesantes, más relevantes, el mayor número de asuntos, que eso pues nos deja bien parados a nivel nacional, ¿no? Que hay una preocupación globalizada y generalizada en el empresario tapatío, en el empresario jalisciense, y creo que eso se debe en buena medida pues a todos los buenos profesionistas con los que contamos. Agregaría yo como una propuesta más que se acercaran a los buenos contadores, buenos especialistas, a la Procuraduría, porque seguramente encontraremos alguna situación, alguna medida por ahí en todas estas disposiciones que acabo de mencionar, que seguramente nos ayudarán a aliviar la carga fiscal y que eso pues nos ayudará a concentrar pues todos nuestros esfuerzos en otros temas que también son de preocupación para el empresario. Perfecto. Muchísimas gracias por su valiosa opinión. Y Rodolfo, continuamos y casi estamos ya en lo último. Pero adelante, nos interesa bastante tu opinión, Rodolfo. Gracias. Primero yo quisiera hacer un amplio reconocimiento y mi felicitación a los académicos y demás cuerpos directivos de la Universidad de Guadalajara, mi alma mater, que elaboraron estas propuestas. Me parece que son muy puntuales, muy claras, pero sobre todo muy atinadas. Y dividido en los tres sectores, porque la mayoría de los otros sectores, o de incluso nosotros como especialistas en materia tributaria, nos hemos concentrado en el tema del empresario, pero hemos dejado a un lado al ciudadano. Y aquí vemos las primeras propuestas son para el ciudadano y me parecen muy puntuales. Yo resaltaría un tema: después de la tormenta, después de la tempestad viene la calma. Siempre de una situación compleja hay que sacar los beneficios. Siempre debemos de buscar el cómo sacar un provecho. Es un hecho notorio e innegable que México tiene muy poca disciplina y conciencia financiera en su población. No estamos acostumbrados a llevar un presupuesto. El porcentaje de las personas que tienen el hábito del ahorro es muy bajo, y yo creo que esta situación de crisis nos puede generar que cambiemos nuestra manera de pensar. El primer punto, ahorro en la medida de lo posible, ese debería ser como una meta de vida y un estándar, pero hoy la contingencia nos está obligando a que lo hagamos. De ahí que podemos empezar a generar esta cultura y podemos sacar provecho de esta crisis, ¿no? Es evidente que hoy, si lo analizamos muy bien, sí podemos generar medidas de ahorro. Los que tienen la posibilidad de trabajar desde casa, estar haciendo home office, de estar en una actividad que se considera no esencial y por lo mismo no estás yendo a tu oficina y te desplazabas en un vehículo, pues simplemente estás dejando de consumir combustible. Y ahí hay un ahorro. Ese ahorro hay que canalizarlo precisamente para los efectos que puedan ser más graves en los próximos días. Entonces, de esto, si analizamos estas recomendaciones, creo que se puede construir en beneficio de la población el cambiar nuestra cultura y estar preparados, porque no lo hemos dicho, pero hay que decirlo con toda claridad y con mucha puntualidad. No sabemos cuándo vamos a salir de esta crisis, pero una vez que salgamos, ahí quedó, va a ser historia, o va a haber repuntes de esta enfermedad, que lo más seguro es que sí, como existen otras enfermedades que en su momento fueron pandemias y que hoy las vemos muy comunes, ¿no? Una gripa. O sea, hace muchos años las gripas mataban a las personas. Entonces, no debemos de dejar de pensar ni de descartar que probablemente esta situación compleja se vuelva a repetir en un año, en 2 años o en unos meses. Entonces, tenemos que ser muy cautos, muy cuidadosos en nuestro plan financiero personal. En la parte de las empresas, primero en el tema del flujo de efectivo, coincido en que el punto de partida es el estado de origen y aplicación de recursos, que desafortunadamente a veces está en desuso, porque no tenemos la necesidad. Con que tengamos un balance, un estado de resultados, más o menos medimos la viabilidad de los proyectos, la rentabilidad de la empresa, pero que es uno de los estados financieros básicos, se nos olvida y nos va a permitir saber si estoy en una situación compleja o en una situación que me permita tomar mejores decisiones. Esto también nos va a obligar a que una vez que conozca mi estado de liquidez, el que vaya y empiece a hacer negociaciones con mis proveedores.
a lo mejor el que me pague, que hagan unos descuentos, y si me hace un descuento por pronto pago, pues ese mismo descuento lo puedo repercutir a mi cliente, de una manera que yo te obligo o te invito o te motivo a que me pagues de manera anticipada y te haga un descuento, pero ese mismo descuento ya lo conseguí con mi proveedor y eso me genera la posibilidad de manejar mi flujo de efectivo. También el voltear y a ver si yo tengo la fortuna de trabajar con un proveedor que por su naturaleza, porque tenga operaciones internacionales, porque su actividad no es de las que se mermaron, porque sí es una actividad esencial. Y quiero poner un ejemplo concreto. Quien tenga la fortuna de trabajar para Bimbo, que Bimbo sea su cliente, Bimbo que sigue operando porque es de la industria de la alimentación, a los pocos meses de la pandemia sacó un comunicado diciéndole que no iba a dejar solos a sus proveedores, que iba a trabajar de la mano, dándoles incluso financiamiento, pagando de manera anticipada. Entonces, ese tipo de políticas de una empresa de esta naturaleza, pues pueden ser replicadas también con empresas de menor tamaño, con las cuales yo soy su proveedor, es decir, que son mis clientes, y puedo empezar a tratar de llegar a negociaciones que me permitan generar un flujo de efectivo. Y reiterar lo que ya dijimos en la parte de empresarios, pues los esquemas fiscales que existen en la ley, que los podamos tomar. El hecho de que el IMSS haya dado a conocer en sus comunicados las posibilidades de pago en parcialidades o prórroga, pues hay que decirlo puntualmente, eso ya venía en la ley. Lo único que hicieron fue reiterar y recordar que ahí está. Beneficio que veo ahí, el no garantizar, pero no es por la contingencia que estamos viviendo. Eso ya venía con un acuerdo del Consejo Técnico el año pasado. Yo creo que antes de tomar una medida de esta naturaleza hay que medir el impacto financiero de recurrir a ella. Pero cuando no hay otra alternativa y esta es una alternativa, pues hay que tomarla, porque lo más importante es cumplir con nuestras obligaciones tributarias, porque es el motor también del país y que a su vez eso genera un círculo económico que se convierte en un círculo virtuoso, porque si las empresas no tienen liquidez, los ciudadanos no tienen liquidez, pues se para la economía. Y esas personas con esa liquidez son las que van y compran a mi negocio, ¿no? Entonces es un círculo que si lo hacemos bien es un círculo virtuoso, este círculo económico. Serán mis comentarios. Excelente. Bueno, pues básicamente estas son las propuestas que presenta la universidad y en términos fiscales, por conclusión, tenemos lo que había señalado el doctor Rodolfo en el aspecto de esos 68 puntos que también lo hizo el señalamiento la maestra Mayela en el aspecto de la compensación universal. Sí quiero pedirles un último comentario, maestra Mayela, en el aspecto de estas son las propuestas exclusivas, muy certeras al caso, delimitando el entorno social de Jalisco en materia fiscal. Su opinión muy valiosa, toda vez que usted es la que recibe las quejas de todos los empresarios, los auxilios y sobre todo ahora el Hospital de Empresas, el que va a abrir por indicaciones de nuestro señor rector para atender estos puntos. Su opinión como último comentario antes de pasar al panel de preguntas y respuestas. Licenciada Mayela. Las medidas, pero creo que así de breves y específicas y contundentes son estas propuestas que se tomarán en materia fiscal tributaria. Es cierto, digo, aquí aprovecho el comentario, doctor, en el sentido que recibimos las quejas de los contribuyentes. Una de las problemáticas que actualmente y que viene un poquito a limitar también el cumplimiento de obligaciones de los contribuyentes es, todos sabemos que las citas del Servicio de Administración Tributaria en estas fechas es como el premio mayor de la lotería. Estamos trabajando, digo, sé que tiene que ver con un tema de no generar o de no tener reunidas a las personas en las administraciones. Sin embargo, es que sí hay citas para la persona física y no citas para persona moral, que al final de cuentas, pues la persona física y la persona moral pues están representadas por un ciudadano, ¿no? Entonces, ahí advertimos que hay una diferencia o un distingo por parte de la autoridad que no sabemos a qué se debe esa situación. Estamos también apelando porque estas citas se
se liberen de la manera pues más pronta, ¿no? Porque incluso hay empresas que a la fecha ya precluyó su plazo para presentar la declaración anual, no lo han hecho por falta de la firma o la vigencia de la firma electrónica, que siguen corriendo el riesgo de alguna multa, alguna cancelación de certificado de sello digital. Bueno, en fin, yo creo que estas medidas específicas que se proponen por parte de la comunidad académica son muy especiales, específicas. La compensación universal también lo digo aquí, hay una regla en miscelánea que nos permite compensar, y esto también vale la pena que lo tomemos en cuenta, aquellos saldos a favor que se hayan generado antes del 31 de diciembre del 2018. Entonces, vale la pena que el empresario pues conozca también esta facilidad que podemos utilizar una compensación, sí, con ciertas limitaciones, pero al final creo que nos puede ayudar a aligerar pues la carga fiscal del empresario. Entonces, pues celebro este tipo de ejercicios, este tipo de discusiones, las aportaciones que hace atinadamente el doctor Rodolfo y con mucho gusto usted, doctor Antonio, creo que serán de mucha utilidad para conocer en términos generales en el empresario, pues todas estas propuestas que seguramente nos ayudarán a conseguir lo que pretendemos, ¿no? Hacer frente a todas las consecuencias económicas y de todos los ámbitos que ha ocasionado la pandemia del COVID. Muy bien, muchísimas gracias, licenciada. Le cedo el uso de la voz al doctor Rodolfo Cerrillo. Rodolfo, adelante. Gracias. Bueno, ya lo había dicho, vuelvo a reiterar la felicitación a quien hizo este trabajo. Me parecen muy acertadas estas 13 propuestas. Yo quizás agregaría unas pocas más y luego me refiero a algunos comentarios a estas, sin ser reiterativo de lo que ya comentó la maestra Mayela. Yo creo que también pudiera ser viable el hecho de que se estableciera la posibilidad de deducir las prestaciones sociales que hoy en la ley están limitadas en un 53% o un 43%, dependiendo en aquellos casos en que para el trabajador es exento. Recordemos que esto fue una reforma de 2014 para acá, de tal manera que esas prestaciones, que incluso muchas de ellas son prestaciones estructurales, resulta que no son deducibles al 100%. Y hoy, si quiero rescatar la planta productiva, pues se tendría que incentivar el hecho de que se pudiera deducir para efectos fiscales. Máxime que por supuesto que sí trascienden en la capacidad económica de pago del contribuyente. Por otro lado, sabemos que en México el 95% de la industria son empresas familiares y que dentro de esas empresas familiares pues existen muchos contribuyentes que probablemente estén tributando en un régimen de incorporación fiscal y que ese régimen de incorporación fiscal me parece que el monto ha quedado rebasado. 2 millones para poder tributar ahí, hoy en día me parece que es una cantidad que también tendría que revisarse y probablemente actualizarse esa limitante quizás a 5 o 10 millones de pesos. Esto permitiría que muchos de las micro y pequeñas empresas que hoy rebasan 2 millones de pesos pudieran tener este tratamiento de facilidades que otorga el régimen de incorporación fiscal. En ese mismo sentido, el hecho de que hoy más que nunca se requiera trabajar en base a flujo efectivo y que tratándose de personas morales, las del título 2 tributan en crédito y solo existen unas pocas posibilidades en la ley como es este régimen nuevo de sociedades al flujo efectivo, pero que también tienen una limitante de 5 millones. Yo creo que esa cantidad ya también está rebasada y una propuesta sería que se modifique incluso a 50 millones, de tal manera que empresas que no rebasen 50 millones de ingresos, que en términos de la estratificación de la Secretaría de Economía siguen siendo microempresas por ese monto de ingresos, pudieran tributar en base a flujo de efectivo. Y eso hoy les vendría muy bien con estas situaciones, ¿no? En ese mismo sentido, me parece que sería viable el modificar también, y que más que modificar es actualizar los parámetros de las limitantes de deducción de vehículos, ¿no? Estamos hablando hace un momento del círculo virtuoso. Una industria importante en el mundo, y México no es la excepción, es la industria automotriz. ¿Cómo puedo incentivar a que se compren vehículos? Pues si aumento el monto a la deducción, que me parece que el monto de la limitante de las deducciones también ya está superado. Son pocos los vehículos que son utilitarios que califican en ese monto. Y un último que yo también quizás agregaría, o por lo menos lo pondría sobre el análisis, es
que están dadas las condiciones para que se pudiera solicitar como parte de ayudas por parte del gobierno federal desde el punto de vista fiscal, el que se pudiera diferir quizás un 20 o hasta un 25% del impuesto del ejercicio. El impuesto del ejercicio del 2020, que si bien voy a pagar hasta marzo de 2021, que se pudiera diferir en aquellos casos en que lo reinvierta para mantener la empresa, en que lo utilice para pagar pasivos que permitan subsistir en la empresa o que lo reinvierta para generar las condiciones de mantener a los empleados. No estoy dejando de pagar el impuesto, simplemente estoy pidiendo de una cuarta parte del impuesto que tengo que pagar, la posibilidad con esas condiciones y esos candados que yo pueda pagarlo en un futuro, en 2 o 3 años. No sería la primera vez que existen mecanismos en nuestro sistema tributario en donde me permiten diferir el pago de impuestos si yo reinvierto mis utilidades. Y hoy necesitamos reinvertir para rescatar los negocios, rescatar la planta productiva, mantener los empleados, y ese es un mecanismo que puede ser viable, ¿no? Yo agregaría esos, todos me parecen bien, y solamente mi último comentario para terminar, el punto 13, creo que es algo que ya existe ahí, pero que sí necesita claridad. Y esto puede ser tan sencillo con una regla miscelánea, el hacer extensiva esa aplicación del artículo 73. Recordemos, el 73 me dice que no dará lugar a sanciones económicas cuando se cumplan con obligaciones fuera de plazo, siempre y cuando sea espontáneo. Y el tema espontáneo es cuando no haya sido descubierto por la autoridad. Esa es la regla general. Pero ahí mismo hay una regla particular. En casos de caso fortuito, fuerza mayor, no dará lugar a sanción alguna el incumplimiento de alguna obligación. Me parece que no es tan amplio porque estaríamos hablando en una interpretación que solo te cubre las sanciones, pero no hay esa extensión a que por falta de incumplimiento, por ejemplo, que es un pan de todos los días, y la licenciada Mayela seguramente podrá abundar más. De hecho, hoy salió un artículo de ella en el Mural muy atinado con el tema de la cancelación de los certificados de sello digital. Si yo incumplo por temas de que estuve imposibilitado por virtud de la contingencia sanitaria, en una declaración, hoy con los cambios al 17H bis, el 17H fracción décima del código, y por más de un mes no he podido presentar mi declaración anual, pues existe la posibilidad de que me suspendan de manera provisional y probablemente me lleven a la cancelación definitiva de mi certificado de sello digital, impidiendo así la continuidad de la operación porque no va a poder facturar. Entonces, si tú dices, es que fue por causa de fuerza mayor donde aplica el 73, yo creo que no te alcanza a eso. Por eso creo que se tiene que extender el paraguas o la cobija que busca este artículo 73 en casos muy puntuales y particulares que deriven de una situación de incumplimiento, no por error, no por voluntad o deliberado, sino porque no puedo cumplir por causa de fuerza mayor. Y aquí aplica el principio de derecho que está imposible, obligado lo imposible. En ese sentido, creo que esto sería muy fácil ampliarlo con reglas de miscelánea, donde cobije esa serie de incumplimientos que yo pueda mostrar que es por causa de fuerza mayor derivado de la contingencia sanitaria o emergencia sanitaria del COVID. Con eso concluía, doctor Antonio. Excelente, excelente las conclusiones, las recomendaciones y efectivamente esa ampliación que señalaste, Rodolfo, con una simple regla que se redactara, y sobre todo nosotros somos muy enfáticos en la reducción de la tasa del impuesto sobre la renta, de personas físicas que baje a un 30% y de personas morales hasta un 28%, que así se encontraba nuestra tasa, porque esa disminución tendría un efecto de aumentar la capacidad de consumo y se generaría IVA por los consumos de indirectos. Pero bueno, quedan como propuestas para nuestros legisladores, para el gobierno, para los empresarios. Esta es la posición formal oficial de la Universidad de Guadalajara y agradeciendo nuevamente la participación de todos, señalamos quienes participaron en este documento y si el maestro de ceremonias y soporte de CTA nos autoriza pasar al módulo de preguntas y respuestas. Maestro de ceremonias, ¿cuántas preguntas son las que pueden contestar nuestros invitados? Por favor.
Muy bien. Ok. Soporte de CTA. Bueno, parece que así, soporte. Las preguntas se las estaría mandando el maestro de ceremonias. No sé si se contactó con usted. No está ahorita, le pregunté, pero parece que no. Si nos permites por economía procesal del webinar, responderemos 5 preguntas, ¿te parece? Para concluir en tiempo y no invadir el espacio de los otros eventos programados. ¿Estamos de acuerdo? ¿O tú dame las indicaciones? No, está bien. Perfecto. Si hay alguna pregunta aquí de las que tenemos de vía chat, adelante, responderemos 5 preguntas y queda abierto ese panel de preguntas y respuestas. Y sí, el material lo vamos a compartir, lo vamos a dejar en la página del CUSEA. Voy a hablar con CTA para que lo tengan ahí a la mano y se los proporcionen a quien lo desee, las propuestas. Pues adelante, quedamos abiertos a ese panel de preguntas y respuestas. Adelante. Unos segundos mientras la formulan, ¿ok? Sí. Vamos. ¿Ok? Adelante. Quedamos abiertos con todos ustedes para ese panel de preguntas y respuestas. De no haber, bueno, damos un tiempo prudente, 1 minuto, 2 minutos. Si se tiene, si no, concluiríamos. Ok, a ver, déjame ver. Por aquí tenemos una. Muy bien. Pero ¿qué medidas de solución? Ok. Bueno, voy a ceder el uso de la voz antes de la cuestión de medidas de solución que ha propuesto primeramente Prodecon y posteriormente desde el Colegio de Contadores. De esos 68 puntos en los que participó, le cedo el uso de la voz para que nos señalen qué medidas de solución ha propuesto Prodecon y qué medidas el Colegio de Contadores. Cedo el uso de la voz a la maestra Mayela. Adelante. Gracias. Sí, como ya lo veníamos comentando, se hizo recientemente una propuesta ante el Servicio de Administración Tributaria el pasado 12 de mayo para solicitarle al Servicio de Administración Tributaria pues que reduzca el tiempo que por ley, que es el plazo de los 40 días hábiles que tiene la autoridad en términos del 22 de Código Fiscal, que atendiendo y con la sensibilidad y lo que estamos buscando es la reactivación económica y que somos conscientes y tenemos la certeza de que al momento en que el SAT empiece a dar, que fluyan las solicitudes de devolución en un plazo menor, pues esto indudablemente traerá la inyección del capital que necesita el empresario para pues destinarlo a aquellas partidas que son de atención prioritaria, ¿no? A lo mejor los salarios, no sé, ciertas consideraciones. Esa es una de las propuestas que ha realizado Prodecon al Servicio de Administración Tributaria. Sin embargo, también es importante señalar, ante el cierre de los tribunales del Poder Judicial, del Tribunal Fiscal, incluso a nivel local, siguiendo esta campaña de sana distancia, lo cierto es que la Procuraduría ha seguido trabajando, ha atendido a los contribuyentes que incluso han sufrido la cancelación de su certificado de sello digital, que hemos tenido el canal directo de comunicación con las autoridades para resolver, pues en tiempo real y con la urgencia que amerita todas las problemáticas de los contribuyentes. Por eso es que hoy más que nunca creo que celebramos y podemos tener patente la funcionalidad y eficiencia que tienen estos mecanismos alternativos. Esta Procuraduría, todo el entramado, todos los servicios han sido utilizados por el contribuyente y nos han dejado percibir, nos han dejado saber cuáles son, pues todavía estas problemáticas que vive en medio de la pandemia el empresario, ¿no? Y que creo que se han hecho frente a estas problemáticas. Entonces, es básicamente lo que ha hecho Prodecon. Digo, no puedo hablar de tanta diferencia porque en realidad no hemos dejado de trabajar. Si bien hemos tenido que cambiar ciertas cuestiones de comunicación y demás, lo cierto es que pues para nosotros la pandemia ha significado un número mayor de atención de contribuyentes, de atender problemáticas que no habíamos conocido y pues que se agrava más la sensibilidad que debemos tener como funcionarios en atender de manera inmediata pues las problemáticas del contribuyente. Perfecto. Rodolfo, antes de darle uso de voz, hay una pregunta muy concreta para Prodecon
que qué medidas de solución propone PRODECON en relación con el concurso mercantil. Que bueno, ahí en la cuestión de concurso mercantil hay un especialista, el doctor Héctor Romero Fierro, que lo vamos a tener precisamente viendo el aspecto de concurso mercantil en otro webinar, pero sí nos interesa su opinión, maestra Mayela, en la cuestión del concurso mercantil y la intervención que ha tenido en estos concursos, ¿verdad? Mira, la verdad es que seguramente vendrán muchos concursos mercantiles. La primera preocupación que pudiera compartirte a título muy personal es que sabemos que los juzgados de distrito con los que contamos pues son conocedores de muchas materias, ¿no? Digamos que son mixtos en materia civil, mercantil, administrativa. No son juzgados especializados y que incluso la Ley Orgánica del Poder Judicial da la pauta para que se instalen estos tribunales especializados, que creo que valdría la pena reanalizarse esa parte. Creo que sí se avecina pues un cúmulo o un incremento de asuntos en concurso mercantil de los contribuyentes, de los empresarios. Sabemos que hay una prelación para el pago de estas obligaciones. A la fecha no hemos tenido o no hemos propuesto, digo, sabemos que viene pues una oleada seguramente de concursos mercantiles, no hemos propuesto algo al respecto. Sin embargo, yo creo que como primer comentario sería eso, pedir al Poder Judicial la instalación de los juzgados especializados en materia de concurso mercantil, que creo que eso nos va a ayudar bastante, evitar mezclar, digo que no dudo que lo conozcan, que los secretarios y los magistrados conozcan estos temas. Sin embargo, sí valdría la pena analizar la necesidad ante seguramente el número de asuntos que seguramente vamos a conocer en tiempo futuro. Perfecto, perfectísimo. Muy bien, Rodolfo, aquí hay una pregunta, te la voy a derivar y muchas gracias, licenciada Mayela, en el aspecto de que pues has sido síndico, has estado en la línea de guerra y me hacen una pregunta dirigida hacia ti de la suspensión por la contingencia. ¿Faculta a la autoridad fiscal para poder extender el plazo de visita de 1 año para culminarla? O sea, ¿les permite extenderla con esta contingencia? Si nos apoyas, Rodolfo, con la respuesta y posteriormente le damos turno a la licenciada Mayela. Fíjate, me parece que es una pregunta muy, muy importante. En principio pareciera que sí, porque se está hablando de una suspensión. La realidad es que me parece que esa regla, porque fue a través de reglas de miscelánea donde se otorgaron una serie de suspensiones, tiene ciertos vicios y que creo que pudiera generar en el futuro, si no se hace una precisión, algunas contingencias, ¿no? No es muy clara en algunos supuestos, en otros casos no atiende realmente a temas que si están facultados o no para ello, y creo que eso nos pone en ciertas situaciones de contingencia en el futuro, ¿no? Sobre todo si, por ejemplo, estabas pensando en algún medio de defensa, que se te vaya luego el plazo que puedan atribuir la autoridad, que realmente las condiciones que estaban suspendidas no alcanzaba para ciertos supuestos y que ahí se te vaya el plazo. Yo concluiría la respuesta en términos generales y a lo mejor aquí la maestra Mayela puede abundar más al respecto, a ver cuál es su opinión, pero yo creo que ahorita sí te alcanza para que haya una suspensión similar al 46A del código, y que incluso también ahí te señala supuestos en casos de fuerza mayor, el que se dé una suspensión, ¿no? Para la conclusión de la visita. Que realmente en algunas ocasiones la conclusión de la visita, el que se pueda diferir el plazo de los 12 meses, a quien más beneficia es a la autoridad, no al contribuyente, ¿no? Adelante, adelante, licenciada Mayela. Gracias. Sí, lo comentaba, digo, anteriormente, esta regla tenemos que verla desde 2 puntos de vista diferentes, ¿no? Si bien tiene, pues, incluso complicaciones o vicios de, pues, por llamarle así, de legalidad, lo cierto es que, decía, hay que verla desde dos aristas, ¿no? Aquella que fue hecha una regla para autoayudar al Servicio de Administración Tributaria en el sentido y muy específico de que no se le fueran los plazos para terminar o concluir con un ejercicio de facultades de comprobación, que sabemos que son formales y sacramentales los plazos
de la auditoría. Entonces, muchas opiniones o muchos abogados han referido comentarios en este sentido, que básicamente fue para ayudarse al propio Servicio de Administración Tributaria a que no se le fueran los plazos de la auditoría. Sin embargo, también tenemos que ver lo bueno, ¿no? Que es básicamente lo que queremos. Lo bueno y lo malo, seguramente lo malo va a ser más, pero lo bueno es que también se suspende el inicio de facultades de comprobación a los contribuyentes. En ese sentido, creo que alivia al menos la preocupación de momento de que al menos aquí al 30 de mayo, que no van a tener una auditoría, ¿no? En plena contingencia. Sí hay muchos recovecos en tratándose de la interposición del recurso de revocación o suspende solamente cuando no pueda presentarse a través de medios electrónicos. Entonces aquí realmente, pues el recurso que vamos a interponer ante el SAT puede presentarse a través de buzón tributario. Creo que ahí más bien nos fuimos al tema de la coordinación fiscal o del convenio que tienen celebrados los estados de la República con el SAT cuando auditan impuestos federales. Creo que ahí sí podría aplicar. Sin embargo, sí creo que esta regla de suspensión de plazos pues nos dejó mucho que desear, ¿no? No es nada claro, sí deja muchos recovecos, como bien podemos criticar muchas cosas que tienen ciertos vicios de legalidad. Lo cierto es que pues también tiene un apartado de buenas cosas, ¿no? Ok, perfecto. Por aquí hay otra pregunta que nos hace la maestra Maribel Acevedo Virgen, que dice qué relación va a tener o qué impacto tiene Canadá en el asunto de COVID en México. Dice, da la impresión de que existe el convenio trilateral, pero Canadá está siempre ausente, incluso en cuadros comparativos. Bueno, quiero hacer un señalamiento en este punto. Lo que ocurre con esta situación es que tomamos a las naciones que han sido ahorita más afectadas y que han manifestado. Claro que nos queda en el entendido de que Canadá es nuestro aliado y socio comercial, pero básicamente ahorita con el que hemos tenido mayor relaciones con los Estados Unidos de América, por obvias razones nos ha presionado bastante, que ahora sí se abre el sector automotriz. Canadá no le ha extendido hasta donde recuerdo, sino que mis invitados me lo recuerden, algún esquema de presión hacia México. Al contrario, han sido muy atentos. Otra pregunta que nos hacen aquí, ¿qué apoyos fiscales deberá dar a los trabajadores del SAT? Sí me gustaría contestarle ahorita a Rodolfo. Pues bueno, del SAT, nada más lo que ya mencionó la licenciada Mayela, en el sentido de agilizar esas devoluciones, salvo que exista otro decreto, le cedo el uso de la voz a la licenciada Mayela y posteriormente al licenciado Rodolfo, pero desconozco y hasta donde sé no hay ningún otro tipo de apoyo para los trabajadores. Licenciada Mayela, cedo el uso de la voz. Yo creo que aquí la preocupación del trabajador ahorita es no quedarse sin la fuente de empleo, ¿no? Todos sabemos que pues los empresarios están enfrentando una situación complicada. La principal preocupación del trabajador es mantener la fuente de empleo. Sin embargo, a lo mejor valdría la pena decir que si bien como trabajadores asalariados no necesariamente o no siempre tenemos la obligación de presentar una declaración anual que surge en ciertos supuestos, sin embargo sí tenemos el derecho de hacerlo, del derecho de presentar una declaración anual. Si yo como trabajador tengo un crédito hipotecario, un crédito de vivienda con el Infonavit, que todas esas pago de intereses que estuve realizando el Infonavit generalmente nos da un saldo a favor en la declaración. Entonces valdría la pena a lo mejor, digo, no sé el escenario, pero seguramente si el trabajador tiene un saldo a favor una vez que hace deducible, por ejemplo, el crédito hipotecario, pues seguramente el que le devuelva el Servicio de Administración Tributaria este impuesto sobre la renta que fue pagado en exceso y que normalmente no lo resiente el trabajador. ¿Por qué? Porque pues se maneja a través del esquema de la retención que hace el propio empresario, el propio patrón, y al asalariado simplemente le llega ya neto el salario. Valdría la pena porque a lo mejor ese saldo a favor seguramente podrá ayudar o aliviar incluso algún compromiso familiar. Entonces,
Entonces, bien analizar esta parte de aquellos trabajadores que no han presentado, que no tienen la cultura de la presentación de la declaración anual, pero que tienen un crédito de vivienda, entre otros rubros, pero creo que es el más fácil para abordarlo aquí. Aquel que tiene un crédito hipotecario en el Infonavit, todos los intereses reales que está pagando, seguramente al hacerse el cálculo en esta declaración anual, traerá un saldo a favor que si la presentamos esta declaración con la prórroga que el SAT emitió para las físicas en la declaración anual, pues tenemos la facilidad de que el SAT nos dé 3 días, lo cual también hemos conocido de muchas situaciones y muchas quejas en la Procuraduría y estamos tratando de que el SAT pues libere y resuelva las solicitudes, que el contribuyente tenga su saldo a favor en su cuenta bancaria, que seguramente ese dinero pues servirá, como lo digo, para hacer frente incluso a cualquier compromiso familiar que se ha venido pues complicando la situación económica. Perfecto. Rodolfo, tu comentario por último, por favor. Sí, respecto a esta pregunta, no hay beneficio directo para los trabajadores del Servicio de Administración Tributaria. Incluso al contrario, ¿no? Algunos de cierto nivel, pues de manera voluntaria hay una petición para que donen su aguinaldo o renuncien a su aguinaldo, más que un beneficio. Situación que creo que delicada, hay que analizarla si seguramente al hacerla exigible, pues sería una violación a derechos que son irrenunciables, ¿no? Pero ahí está una petición clara que se hizo por parte del Ejecutivo, que luego la matizaron diciendo que era una situación voluntaria, ¿no? Cuando se dijo que se iba a exigir en el plan de las acciones. Entonces, yo no veo que haya todavía un beneficio, y en todo caso, pues si existiera, pues tendría que ser para todos los trabajadores, ¿no? No debería haber una distinción. Es correcto, Rodolfo. Incluso se desdijo hace unos días el presidente de la República porque a todos los académicos que nos están escuchando, que algunos son del Sistema Nacional de Investigadores, que renunciaran a sus prerrogativas, lo cual, híjole, es atentar contra la creación de ciencia en México. Y bueno, pues no puede pedírsele incluso a los funcionarios, a la gente del SEAO que renuncien a sus prestaciones, a sus dietas, pues no se puede hacer eso, pero no hay ningún apoyo, efectivamente. Por eso dije, hacia el día de ayer apareció algo, pero hasta donde hemos estudiado no ha aparecido prácticamente nada. Bueno, concluyo con esta pregunta, no sin antes agradecerle a toda la gente que nos está escuchando, a toda la gente que nos atendió esta invitación formal, agradecerle a la licenciada Mayela Landeros de Prodecon, al doctor Rodolfo Servín por parte del Colegio de Contadores Públicos y del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, su participación en este webinar y dejando en claro que las posturas que se manejaron son opiniones, son propuestas que tienden simplemente a facilitarle al sector de los ciudadanos, al sector empresarial y al sector en las cuestiones de la hacienda pública del gobierno, estas situaciones. De nuestra parte es todo, no sin antes agradecerle y quedar hasta luego. La siguiente semana tendremos otros webinar referido a concursos mercantiles por el doctor Héctor Alberto Romero Fierro. Vamos a tener también otro webinar sobre medidas fiscales comparativas Brasil-México y otro webinar que será hasta la siguiente semana con la Universidad de Buenos Aires sobre el comparativo ante COVID-19 México-Argentina. Esos son los próximos eventos que tendremos y agradecerle también a toda la gente de CTA, al maestro de ceremonias, a Carlos, que dado su complejidad de agenda, se dio este espacio y yo quedo a sus órdenes. Quedamos a sus órdenes, muchísimas gracias y les digo hasta pronto. Gracias, gracias a todos, gracias a nuestros invitados. Hasta luego y el material lo vamos a dejar en la página del CRUSEA.